Quería ir a grabarle este video a las montañas. Pero otra complicación con la que me voy a encontrar acá en Andorra, además del viento, es por ahora la lluvia. Miren lo oscuro que está el cielo. Y hoy teníamos programado un día 100% de creación de contenido. Es más, la idea de este video para el día de hoy era mostrarles el día a día de un creador de contenido. Teníamos las ideas, teníamos las locaciones, teníamos todo para hacerlo, pero solamente me voy a alejar 100 metros de mi departamento para volver corriendo en caso de que se largue. Y es muy probable. Ya saben que estoy en Andorra, así que ¿de qué país estoy hablando? Hoy no es una incógnita. Esta es la iglesia que a mí me fascina porque tenemos que hacer un recorrido de las iglesias. Botes, si quieren que los haga, son del estilo romántico y eso tiene una explicación. Pero en cada pueblito a mí me playa mucho pensar. Y hace un montón de años en cada pueblo de este país solamente estaba su iglesia y un par de casitas que son las bordas, que se lo mostré en otro video del canal. Toda la historia de Andorra va a estar acá, así que no se pierdan ninguno porque hay cosas muy locas y seguramente les va a volar la cabeza tanto como a mí. Me voy a empapar, me parece, aunque está a 100 metros. Pero hay algo que me está llamando la atención mucho de Andorra. Ya les conté que es el paraíso para las compras, ya les conté por qué dejó de ser un paraíso fiscal, pero de alguna forma lo es, sin entrar en lo que significa esa frase. Pero Andorra tiene un hermetismo que es difícil entenderlo. Miren lo que es el cielo. Otra cosa que me llama mucho la atención, que los choferes de colectivo, la mayoría son argentinos. O sea, es un laburo que podés venir tranquilamente a hacer acá. Y me imagino que deben ganar bien. Está largando, ¿eh? Creo que no llego a la montaña. No. Se larga, me voy a quedar sin cámara. Refugiado en la iglesia. Tanto refugiado. A ver si puedo filmar un poco para mostrarles. ¿Cómo se largó, Bueno, voy a tener que esperar acá unos minutos. Les voy a seguir contando la historia de Andorra porque voy a seguir contándoles esta situación que seguramente te va a llamar tanto la atención como a mí. No entro a la iglesia porque lo complicado de entrar a las iglesias a filmar es que hay gente que viene a pedir a su Dios cosas realmente serias. Yo, por lo menos, siento que hay que tener respeto cuando se entra en lugares así. Por más que seas católico, tengas la religión que tengas, hay que respetar las religiones y los lugares de las demás personas. Solamente un paneo para mostrarles cómo es por dentro. A ver, Andorra podríamos decir que es el país, o podría ser el país más hermético del mundo, simplemente por cómo está su naturaleza, por cómo la naturaleza, o en realidad las personas eligieron asentarse en Andorra entre montañas. Solamente tiene fronteras terrestres, las fronteras terrestres van por las montañas a España o tenés que pasar todas estas montañas para llegar a Francia. Y agarraron ese hermetismo natural que tienen para también transformarlo en un hermetismo comercial y digital. La primera cosa que me llamó la atención fue cuando quise configurar mi App Store del celular. No es que no me dejaba configurarlo en Andorra por algún trámite tributario que tuviera que hacer, sino que Andorra no aparece como opción en el App Store. Yo dirá, bueno, tampoco es algo tan grave, pero en un mundo tan tecnológico como el de ahora y más referido a Apple, que es la empresa número 1 en cuanto a todo esto. Después podemos hablar si te gusta más o no Samsung, Apple, Xiaomi, lo que sea. Pero que Apple no tenga la opción de Andorra llama la atención y ahí fue cuando me puse a averiguar en qué está tan cerrado Andorra. Hay gente que viene a la iglesia, a pesar con lluvia, Ese es el verdadero creyente. No hay nadie, así que ahora les puedo mostrar el interior de la iglesia. También hay que mantener un tono bajo porque me da la impresión de que está todo en mucha paz acá adentro. La religión de Andorra es el catolicismo, por eso hay tantas iglesias. Y a mí que me gusta mucho la historia, soy fanático también de las series de época. Dejen en comentarios cuál es la serie que más les gusta. Acá el catolicismo manda y a mí lo que me vuela la cabeza es pensar. Los habitantes lo primero que hacían era construir un lugar para Dios. Justamente en Outlander hay una frase que dice una persona que es: primero hay que construir la casa para Dios y después construimos nuestras casas. Entonces construían estas iglesias de piedra enormes que me imagino que fue reconstruida o remodelada a través del tiempo. Y a partir de la creación de la iglesia es que se asentaba toda la gente alrededor. Por eso la gente está sentada alrededor de esta iglesia en paz de la casa. No puedo creer cómo se largó afuera. Me parece que voy a tener que estar acá un tiempo. Oh, mire cómo se largó, hay granizo. Ahí le dije a Mel que salga a saludarme. ¿Estará con el otro? La gente haciendo sus últimas compras. Bueno, gente, no me puedo ir, así que les voy a seguir contando datos que seguramente le van a llamar mucho la atención. A ver, Andorra también es un país, aparte de ser muy hermético con algunas cosas, hay monopolio de todo. También lo que pasó es que yo trabajo con una empresa china de camisetas. Me estoy empapando acá, Que no es un secreto porque siempre les agradezco en los videos, que sponsorean mis videos. Y también este video está auspiciado por Revolut, que es la tarjeta que yo utilizo en todo el mundo. Si no tenés Revolut, la tenés que tener porque es una aplicación muy fácil de descargarte en tu celular. La configurás
Cobrás y te van a mandar tu tarjeta de débito al lugar del mundo donde estés. Pensé que me venían a retar. Pero algo mucho mejor es que no necesitas tener tu tarjeta de débito, que es algo que quedó en el pasado. Directamente podés pedir una tarjeta digital y la vas a tener en tu celular y podés crearte cuentas de cualquier moneda del mundo. En dólares americanos, en euros, nosotros la usamos también con dólares australianos, de todo. Así que te dejo el link para que te descargues Revolut y además también podés entrar, a ver si paró, ¿no? A holadeporte.com, pedirte las mejores camisetas de fútbol, de NBA, de Fórmula 1, de todo el mundo, que son muy baratas. Generalmente las camisetas las compras a 100 euros y acá te salen 20 o 25 euros. Te recomiendo que te hagas un pedido grande para ahorrar también en los gastos de envío. Y con el código GONZO tenés un descuentito extra. Pero, ¿por qué les cuento esto también? Porque una de las cosas que me llamó la atención es que hay muchas páginas web que no hacen envío a Andorra. Andorra está fuera de la Unión Europea, pero también está fuera del acuerdo de la aduana de la Unión Europea. Entonces, hubo una empresa que dijo: manden las cosas que yo me hago cargo. Porque acá todo tiene que pasar por la aduana de Andorra. Como que Andorra dijo: está bien, manden las cosas, pero yo no me voy a asociar a ningún pacto, a ningún trato, y voy a traer mis propios impuestos, mi propio control, mis propias legislaciones. Y esta empresa lo que hace es recibir cualquier pedido que llegue a Andorra y encargarse de entregarlos por su cuenta. Hay empresas que directamente dijeron, como pasa con muchas chinas: no hacemos envío a Andorra. Si querés que te enviemos algo, lo podemos hacer o a España o Francia, que son los países más cercanos, y vos vas a retirarlo ahí. Y hubo algunas que acordaron con este monopolio, con esta empresa que tiene monopolio, le pagan todos los impuestos y todos los controles que tienen que hacer, y ellos lo distribuyen en Andorra. A ver, empresas muy grandes como Amazon van a ganar un poquito menos con toda esta diferencia, pero hay otras empresas que por ahí son más chicas o por ahí no tienen el interés de meterse en Andorra porque es un país chico con solamente 80.000 habitantes. Entonces, directamente estando en este país, te quedás sin recibir un montón de cosas. Y algo peor, hay un montón de empresas argentinas, estas famosas que te mandan dulce de leche, yerba, todos los productos que más extrañas, que tampoco hacen envíos acá. Así que si saben de alguna acá de envíos, díganme, porque realmente necesito yerba, dulce de leche y Don Satur salados. A ver cómo sigue esto. Bueno, ¿te querés hacerles un video más interactivo mostrándoles lo que no le había mostrado tampoco de esta ciudad en la que estoy ahora? Hablando de monopolios, la iglesia va a tener el monopolio de este video. Esperaba la lluvia, pero no tanto, ¿eh? Miren, ya se está inundando. Lo bueno es que acá estamos en montañas, así que el agua siempre es para abajo, pero miren cómo se moja esa mujer. Y también ocurre algo con esto que yo les digo que es el paraíso de las compras. Les voy a contar una intimidad. También les voy a ir haciendo videitos si les interesa. Primero suscríbanse al canal, pónganle me gusta a este video. Por favor, pónganle me gusta, que no cuesta nada. A YouTube le gusta que interactúen con los videos, que le den me gusta, que comenten todo lo que quieran. Hasta si quieren bardearme y decirme: Gonza, está más feo que nunca. Perfecto, porque el comentario suma. Yo apliqué un trabajo como especialista en marketing digital para una empresa. Cada vez es peor esto, ¿eh? Me parece que voy a tener que pedirme un delivery porque no salgo de acá. ¿Escuchan el ruido de la lluvia? Tremendo. Es la peor tormenta que vi por ahora acá en Andorra. Esta empresa se dedica a productos de lujo, pero es como que es una revendedora de productos de lujo de todo el mundo. Es como decirte, vende Rolex, pero también tienen un gran problema. Ellos me contrataron, o me ofrecieron contratarme, todavía no está 100% dicho. Quieren que vea la forma de manejar su e-commerce. El gran problema que tienen ellos es que acá todo sale muy barato. Y vos imaginate que Rolex tendrá su central en Suiza, y en Suiza los relojes al cambio, ponele que en euros, porque está el franco suizo, cada reloj ponele que sale 1000 euros. Y acá, al tener menos impuestos todo, por ahí un Rolex, ese Rolex de 1000 euros te sale 800. Entonces ellos no pueden poner online a la venta su reloj de 800 porque va a ser competidor directo de Rolex. Entonces todas las empresas de lujo es como que le permiten revender en Andorra, pero no les permiten ser una empresa global. O sea que cualquier empresa que tengas acá es como que puede llegar a tener mucho éxito en Andorra, pero no para vender productos afuera. Porque cualquier producto que tengas, por ejemplo esta cámara, si yo soy revendedor oficial de Sony... Hola. Sí. Se vienen a refugiar también a la iglesia como yo. Y me vieron que estaba filmando, me pidieron perdón y se fueron. Le metió turbo. No corras en la lluvia porque te llegas a caer, te quebrás todo. Bueno, a ver el mundo exterior cómo sigue. No sé si me entendieron. No es que no vayas a ganar dinero, pero por ejemplo como pasa con los iPhone. Acá son mucho más baratos que en cualquier parte del mundo, de Europa, de cualquier lado. Pero para poder aprovechar ese precio,
vos tenés que venir a Andorra. No lo vas a poder comprar online porque las empresas no lo permiten que haya un lugar que venda. Porque imagínate que si, por ejemplo, vimos que están como 300 o 400 euros más baratos los iPhone acá. Imagínate que abran un e-commerce. Se van a llenar de clientes. Hacen envíos a Europa y a todo el mundo porque va a salir mucho más barato que en cualquier otro país de acá. Entonces, todo el comercio se va a ver afectado por un e-commerce de Andorra. Entonces lo tienen totalmente prohibido. Está bien que hay mucho turismo y las empresas terminan ganando algo, si no, no estarían abiertas. Como pasa con el tabaco, que ya les voy a contar que hay contrabando, que no lo puedo creer cómo se contrabandea tabaco en este país. Hablando del pasado, te sentís como que si estuvieras no sé cuántos años atrás por cómo contrabandean hoy en el 2025. La gente pasa y me sonríe. Bueno, voy a arriesgarme a volver a mi casa, pero creo que todas estas características te hacen ver como Andorra, para mí, el país o uno de los países más herméticos del mundo en cuanto a lo digital y a lo comercial. También otra cosa es todo el contenido digital de Netflix, de Amazon Prime, de HBO, de cualquier cosa está limitado. Vos decís, bueno, pasa en cualquier país, por ahí el mismo contenido que está en Argentina no está en España, no está en Australia. Me pasaba también cuando estaba en Australia que no encontraba series que yo había visto en Argentina, o también que yo soy fanático de Friends y en Australia todavía seguía en Netflix y cuando estaba en Holanda ya no estaba más, así que me hice una maratón bastante heavy. Pero acá está limitado, está reducido, porque tienen bajo control absolutamente todo. Por ahí el costo ganancia para pagar los derechos de algunas series o películas para Netflix, como les dije, para 80.000 habitantes no vale la pena. Entonces esto es lo que tenés que tener en cuenta si venís a Andorra. No es algo por lo que dejaría de venir, pero para que te vayas acostumbrando y no te sorprenda cuando llegues a este país como me sorprendió a mí. Gente, voy a arriesgar mi cámara, mi integridad física, porque creo que es el momento para salir, aunque siga lloviendo, porque se va a largar de vuelta con todo. ¿Escuchan los truenos? También lo que tiene es que esto favorece el monopolio de muchas cosas. ¡Boludo! Por ejemplo, también hay monopolio en lo que tiene que ver a Wi-Fi y a redes telefónicas. La gran característica de acá de Andorra es que hay Wi-Fi en todos lados. Toda casa, aunque esté en el lugar más recóndito de este país, tiene fibra óptica. Me estoy empapando. Perdón si disminuye la calidad del video, pero tengo toda la cámara mojada. Entonces las empresas no se arriesgan a venir y hacer una competencia. La agencia Andorra Telecom es la que está acá hace muchos años y por más que todos se quejan del precio, que es muy caro, que son casi 40 euros por mes, no tienen otra opción. Si no contratás esa empresa, no vas a tener Wi-Fi en Andorra. Por un lado, es algo bueno porque si vos tenés un buen servicio, puedes tener el monopolio de todo, pero ya existe monopolio para casi todo. Me agité. Así que bueno, gente, esto es lo que pasa en Andorra en cuanto al monopolio y en cuanto a el hermetismo que tiene este país. La verdad que sorprende mucho estar en el 2025 todavía encontrar cosas como estas, que quieras pedirte algo online y no te llegue. Así que para seguir con mi auspiciante de camiseta de fútbol voy a tener que lamentablemente volver a España. Gente, me voy a secar, a tomar unos mates y a disfrutar de un lunes que ha sido